Vamos a dar comienzo a este vivo sobre evidencia. Vamos a esperar ahí a Lu. Hola Lu, Hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿vos? Bien, ¿se me escucha? Sí, yo te escucho bien, ¿vos? Sí, te escucho bien, sí, sí. Bárbaro. ¿Cómo ¿Cómo va? estás tanto tiempo? Sí, en serio, ¿eh? Del año pasado, creo, ¿no? La última vez que habíamos hecho algo. Sí, me parece que sí, 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 no hicimos Sí. más. Sí, No, después nos tomamos vacaciones. no sé. Estuvimos fuera de las redes, de los vivos, No, vamos. de las redes, sí, sí, de las Sí. redes. No, después, Eh, activamente. Viste que te había comentado, y está bueno compartirlo, que son momentos que yo estaba transitando donde esto de la exposición como que me estaba costando, ¿no? Como que digo, ¿qué me está sucediendo? Que quería hacer algún vivo y ya después me entraban todos los miedos o todas las inseguridades y al final no lo llevaba a cabo. No, no, es verdad. Bueno, hay que respetar esos momentos, por algo suceden. Exacto, sí, son parte también del proceso. Sí, sí, sí. Por ahí cada uno pasó, yo también tuve lo mío, todos pasamos por situaciones, pero creo que hay que ser siempre respetuosa de eso y decir, bueno, no es ahora, será después, será más adelante, será otra cosa, eh, Claro, qué sé sí, sí, yo. Se va dando, pero sale, las cosas salen, se van dando igual, de alguna manera. sí, Por ahí hay volantazos, ¿viste? sí, 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 sí. sí, sí. Sí, pero bueno, es parte también, como digo yo, del aprendizaje y está bueno para que por ahí otras personas ven que en su momento uno se expone, que uno sube y que, uy, qué lindo, no tiene Sí. vergüenza o no tiene miedo o no tiene inseguridad. Bueno, de Sí, lo de sí, vergüenza, miedo, bueno, que tiene, que lo vamos, tiene. eso lo vamos analizando en otro vivo, si querés, Sí, sí, porque era como para otro por ahí. sí, La sí. tecnología, todas esas cuestiones que, Es bueno, todo un tema, sí, es todo un tema. en mi caso es un gran tema, digamos, pero bueno, lo voy a vencer, Y obviamente son lo voy a pruebas. lograr, me Yo voy a este poner año tengo eso donde todo lo que me genera inseguridad en cosas así, como manejar y un montón de cosas, yo dije, lo voy a vencer este año tiene que terminar eso. ahí estamos, ¿viste? Estamos Sí, alineados. Yo con sí, la tecnología, con todo este tema de redes y largando un poquito más, que por ahí siempre estoy ahí con eso. Tendría que poner más contenido, estaría claro, bueno, y después digo, sí, ay, no, y no sé, y qué hago, y qué bueno. Esas inseguridades que siempre suceden y que después uno, una vez que arranca, después ya, sí, bueno, después porque se relaja, no es tan sí, terrible. claro, por ejemplo, con los vivos que hemos tenido anteriormente, fluyeron solitos, todo, Sí, bueno, todo se fue en nuestro caso dando, es parte de la vida misma. claro, sí, 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 Qué sé yo. Eh, no sé si hay que analizar mucho ahí, es como que, no claro. sé, Sí, fluye como muy natural, pero porque por ahí tenemos una convivencia con ese tipo de cosas y
claro, quizás no cueste tanto. Me parece a mí, por lo menos si hablo por mí, claro, desde tu es como muy experiencia. natural. Mm. Sí, Ah, sí. qué bueno. Bueno, el enfoque de este vivo va a ser sobre la temática evidencia, que es algo que hacía tiempo, viste, que te lo había mencionado, que yo quería hacer, que quería hablar, que quería charlar. Sí, Y a veces, bueno, digo, bueno, en vez de una forma, de forma privada, está bueno así para compartir, entonces ya queda un registro y la gente puede sí, también compartir sus experiencias, sí. dado que, como hemos mencionado también con mediunidad, no es algo de otro mundo tampoco la evidencia, No, es para algo más nada. común de lo que se cree. Hay muchísimas personas que han tenido experiencias en el entorno familiar, o amistad, donde sea, de Sí, evidencia de que ha sucedido algo a través de un sueño, o lo pensó y después sucedió, bueno, cosas así. O en este sí. contexto futbolístico que estamos, mucha gente habló sobre resultados y cosas así que me pareció muy importante Ah, a mí me pasó. tocar este Pero no tema. digo los resultados igual, no los No, digo. no, no. Nah, Yo, por mentira. ejemplo, desde mi experiencia personal, y algo te había comentado, vengo viviendo, ¿no?, ciertas experiencias que las vengo como observando y aprendiendo también, porque la verdad que me sorprenden. Si bien ha sucedido evidencia que puede surgir en una sesión de mediunidad, por ejemplo, que vos sabés que por ahí un Sí, ser eh, trascendido transmite un mensaje que son cosas a futuro. sí, Eh, sí. si bien yo venía con esas experiencias, tuve otras, de las cuales ahora vamos a ir entrando, donde me llamaron muchísimo la atención y fueron impactantes también para mí por la claridad, digamos, de la canalización de que algo iba a suceder. Sí, Así que, como había puesto yo en el flyer, que había algunas preguntas, ¿no? Donde decían si es un don, si todos podemos desarrollarlo, sí. eh, qué diferencia hay entre la imaginación y la intuición, ¿no? Así que bueno, a ver, Luz, si querés comenzar vos desde tu Bueno, experiencia, ¿qué te parece? Si bien. es un don, si se desarrolla, si lo tenemos Bueno, todo. yo creo que son las dos cosas. Ajá, Eh, si voy a hablar desde mi experiencia, eh, a mí me pasa desde que era muy chiquita. Después descubrí, antes por ahí no se hablaba tanto, cuando yo era chica, nadie hablaba mucho de estos temas, de hecho, incluso estaba como visto como le ponían el nombre de brujas o cosas así, gente que trabaja con eso, sí, sí, como si con nombrar esas algo, cosas. no sea cuestión que nombrar sería, viste, wow, que no sé, se me va a contagiar alguna cosa, qué sé yo, bueno, nada, Claro, entonces, como que en mi experiencia personal, yo empecé de muy chiquita, después descubrí que era evidencia, yo hasta ese momento no lo sabía, sí me sucedía el caso de, la evidencia es cuando vos tenés información de cosas que van a suceder. Eh, ya sea que vos ves, por ejemplo, en mi caso era como si yo viera fotos, como fotos de situaciones que después ocurrían, ajá, cosas que todavía no habían ocurrido y ocurrían en corto plazo. Yo empecé muy chiquita con eso y también como especie de películas, como si ajá, viera como una película de una situación que luego ocurría. Después descubrí que también podía ver para atrás situaciones que habían pasado, eso también es evidencia de, claro, de otras personas. sí, Pero fue todo como un descubrimiento, porque por ahí cuando uno es chico, tampoco no tenés idea qué es lo qué significa, te haces claro, muchas preguntas, por ahí no lo contás tanto, si lo contás te dicen, ¿y vos cómo sabés? ¿O vos cómo sabías eso? Ah, adivinaste, bueno, no sé. Empieza ese tipo de comentarios. Entonces, a medida que fui creciendo, por ahí uno en estas vivencias, lo que tiene es que uno puede ver todo, tanto lo lindo como lo no tan lindo. Y eso era lo que a uno le provoca ese temor, ese claro, miedo, te negás incluso, y tampoco lo podés, por más que vos te niegues y no quieras ver determinadas situaciones o cosas, este tipo de evidencias, tenerlas, tampoco lo podés evitar. claro, No es que no, no podés hacer nada, porque te van a llegar de la misma manera, incluso con sueños premonitorios también, muchísimos. Son todas formas de evidencia. La evidencia en realidad la podés tener de cualquiera de esas maneras. El tema es la diferencia entre
también estuve viendo un poco el tema cuál es la diferencia entre mediumnidad y videncia, porque se confunden un poco esos términos. Ajá, Videncia es cuando vos recibís una información de esta clase como la que te estoy nombrando, y mediumnidad es cuando vos recibís un mensaje de una energía, ya claro, sea de un alma, de un ser trascendido, ya sea de un ser de luz, de un guía, una claro. información para darla a alguien. A través de la telepatía, digamos, o sea, a través de palabras que te van diciendo, o a veces también a través de imágenes. Hay muchas formas de transmitir la mediumnidad, y están emparentadas, por eso también se confunde. Pero, a su vez, cada una tiene lo suyo, son diferentes. Claro. Eh, pero bueno, cuando a medida que fue pasando el tiempo, lo que hice fue formarme para poder también aprender a distinguir esto y también manejarlo con una mayor naturalidad. No asustarme cuando veía este tipo de cosas, porque no era algo que yo provocaba, sino entender de que es una información que me llega, que no se puede evitar, pero que bueno, que es lo que hay. Se hace lo que se puede, se trata de, a veces de poner un poco de paño frío en esta situación, porque a veces se ven cosas difíciles. Eh, Exacto. Sí, sí, sí. pero no todas son así, también he visto cosas muy lindas que ocurrían después, y eso también está bueno, entonces ahí uno ya Claro, se empieza a poner más contento, porque decir, bueno, no, sí. todo lo que voy a ver no va a ser malo. Claro, lo que pasa es No que hay en que, realidad el claro, concepto de malo también es muy terrenal, muy nuestro, ¿no? Son claro, experiencias. Por ejemplo, si vos tenés una evidencia de que alguien va a fallecer, en realidad no es algo malo porque todos vamos a morir, pero para sí, nuestro ego es un impacto. claro, sí, 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 sin dudas. Bueno, a eso me refería, me pasó, cuando era muy chiquita me pasaba ese tipo de cosas, me pasaron varias situaciones de esas, que después con el tiempo, bueno, fui entendiendo, ya más de grande, pasé la mayor parte de mi vida con estas situaciones como tratando de negarlas, porque bueno, no había información o alguien que te dijera, no, no está mal lo que pasa, no estás Claro, mal vos, no tenés un problemita, esto claro. es así, y hay muchísima gente que le sucede. Mm, Eh, y que dicen, ay, mira, qué justo, vos sabés que adiviné tal cosa. Y bueno, y uno se queda, no, no adivinaste, pero bueno, claro. está bien. Y es como Y eso vos es un poco evidencia, ¿sí? Y es como vos mencionaste, es muy común y me ha pasado de escuchar en los sueños, ¿no? De una persona que Claro, soñó algo que, como dije, que iba a fallecer alguien, o que sí, alguien se iba a comprar un auto y lo había soñado, sí, todas cosas sí, así que es como decís vos, cuando es la parte linda de compartir, la gente lo comparte. Pero cuando pasan esas cosas feas, les da como temor, ¿no? Y esto a y mí sí, me lleva al pasado que ya mencioné en algún vivo, donde yo había canalizado el fallecimiento de mi bisabuela. Yo como niño claro, con esa información dije, la abuela le decía va a fallecer, y los grandes sin saber manejar esa situación que me dijeron no, esas cosas no se dicen, y a la tal cual, semana tal sucedió, cual, y yo como un niño lo interpreté que era culpa mía, me acuerdo, que estaba mal, sí, entonces es ahí donde sí, uno va bloqueando, pero después, exacto, ahora que voy prestando atención y desarrollándolo, puedo decir, bueno, esto es algo que vino desde antes, como mediunidad de claro, ver seres fallecidos, no, esto es algo vino de antes, lo que pasa es que uno lo bloquea. sí, Y al final le pasa a muchísima gente estas cosas y sobre todo muchas veces con niños, ¿no? Donde niños quizás vienen y dicen que va a venir un bebé en camino y después aparece un embarazo. Los niños que analizan muchísimas cosas que está relacionado a la sí. evidencia también. Sí, son almas puras, ellos no tienen ningún tipo de contaminación, entonces, Claro, nada, cuando yo escucho cosas así, digo, no, ya está, es por ahí, ¿eh? No hay claro. que negárselos, ni hay que decir, no, no digas eso, no, al No, por contrario, ahí. todo lo contrario, hay que dejarlo, porque está bueno, y hay mucha gente, hoy en día hay mucha información, eso también está bueno, porque hay mucha gente que empezó a darse cuenta de que esto no es que somos algunos, en No. realidad yo creo que todos, de hecho, creo no, todos pueden desarrollar estas cosas, estos Sí. dones, por llamarlo de alguna forma. En Y habilidades, le realidad, podríamos decir. son habilidades, capacidades Exacto. que se pueden desarrollar porque todos las tenemos. Lo que pasa es que, bueno, quizás algunos, por algún motivo, eso quedó,
desde siempre, porque todos nacemos con todo, eso Sí, también siempre lo digo, y algunos por ahí no necesitamos hacer tanto para, sin embargo, hay otras personas que por ahí también les pasan algunas de estas cosas de las que estamos hablando y las pueden desarrollar. Se sí, pueden hacer cosas para poder desarrollar y también para es como una herramienta para la vida, exacto. Sí, ¿eh? es Aprender a como, escucharse. sí, es como vi por ahí donde dicen es una forma de ver la vida, ¿no? Cuando vos entras en el Sí, mundo espiritual, a la vida la ves desde otro lugar y desde otros ojos también, que por ahí por mucho tiempo uno lo iba ignorando, ¿no? Y es parte, porque es como decimos, somos sí, seres espirituales que sí. en una experiencia humana, pero todo tiene que ver con el todo. Cuando va a entrar en el mundo espiritual no quiere decir que hay cosas que no va a hacer porque no es espiritual. Bueno, no, todo es un No, conjunto. claro, Y la sí. espiritualidad y la temática de energías tiene que ver con la vida humana misma, que hoy en día se toma conciencia de que eso es parte de nuestro día a día y que es más común de lo que uno cree. Sin duda, Y por suerte, está buenísimo también. qué importante esto que vos dijiste, los niños son puros con respecto a la contaminación, ¿no? Y que voy a entrar ahí en cuando sabemos la importancia del discernimiento con estas habilidades, ¿no? De También. saber, de ser también humilde y responsable cuando uno transmite un mensaje, porque desde mi experiencia hay gente por cuestiones de ego, ¿no? Como que les gusta, de que adiviné, que no sé qué, Ay, sí, pero es ahí donde vos entras, por eso es un desarrollo esto, es ahí donde vos entras en el juego del ego, que el ego te juega a que vos te creas cosas, escenarios imaginarios en tu cabeza. Entonces vos tenés que tal saber cual. cuándo es una información que te llega, que te cae, como decimos nosotros, ¿no? Que te cae ¿Qué de tal? la nada. Sí, sí, y cuándo es algo que yo porque quiero adivinar. Esto es un desarrollo. Y ahora voy a entrar un Sí, poquito en lo que me está pasando a mí. No es algo de que yo digo, soy vidente. No, es algo que ha aparecido en ciertas ocasiones que me llaman muchísimo la atención y digo, bueno, esto está acá, lo tengo que desarrollar, lo tengo que sí. entrenar. Pero no es que me pongo a jugar a que voy a adivinar esto. No, 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 porque hay que lógico. ser responsable siempre con lo que uno dice, el Muy uso del responsable. discernimiento, cuando es imaginación o cuando realmente es una canalización, porque cuando uno transmite un mensaje uno tiene que ser responsable porque eso tiene muchísimo impacto en el otro. Exactamente. Completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Sí, respetuoso, responsable. Cada palabra que uno dice va a tener un impacto en la otra persona, en la que tenés enfrente. Entonces, Exacto. muy cuidadoso con cada cosa que uno dice, porque hay que ver, una cosa es, cuando uno tiene, por ejemplo, una evidencia, donde vos estás viendo algo, entonces también hay que hacerse determinadas preguntas antes de dar un mensaje o de transmitir. ¿Esto le va a ayudar a la persona que tengo adelante? Ujú. ¿O la va a confundir más? Claro. ¿O la va a perjudicar? Ujú. Bueno, son cosas muy importantes para antes de decir lo que sea que uno vaya a decir, para mí por lo menos son muy importantes hacerme esas preguntas antes. Claro, sí, Son filtros, pero son filtros importantes porque sí, es como decís, uno, también el tema de tener evidencia o ver alguna situación antes que va a ocurrir. Y después decís, pero ¿y si se la digo qué? Yo digo de esto, y todos sabemos también que hay cosas que por ahí uno puede modificar, ¿cierto? El alma viene con un plan, ¿cierto? Cuando encarnamos acá esta vida. Viene sí, con determinados objetivos a cumplir, ¿no? Pero sabemos que por el libre albedrío nosotros podemos modificar eso, podemos tomar diferentes caminos. sí, Después también se ve si se cumple o no se cumple, si se hace o no se hace, bueno, ya lo veremos después, ya lo vamos a descubrir eso claro, después, pero de mientras tanto, lo que uno diga a la otra persona tiene impacto para lo que esa persona decida. Hay que ser muy respetuoso, hay que ir con mucha tranquilidad. Cualquier mensaje que uno diga va a generar algo en la otra persona. Para mí claro. es muy importante discernir eso. Y también hacerse la pregunta, ¿esto lo estoy diciendo yo? ¿Es algo que yo siento? Especialmente cuando son personas que uno conoce. Claro, Ahí muchísimo sí. más.
que no se mezcle el conocimiento previo que uno tiene con la información que uno le va a dar a esa persona, ¿sí? Claro, Eh, sí, Hay sí. muchos filtros previos, por lo menos en mi caso, ¿no? Yo los utilizo. Acá yo había notado una frase que me re gustó que dice, la percepción, que vos mencionás cómo uno interpreta, la percepción requiere de interpretación de eso que me está Claro. llegando, pero el libre albedrío, como dice, influye, tiene que ver con los Sí, conocimientos previos que yo tengo o si yo conozco a la persona. Y acá por eso es la importancia del discernimiento, uno que se ofrece exacto. como canal, que vos decís, bueno, esto me lo estoy imaginando yo o esto realmente es algo, un mensaje que a mí me llegó dado que muchísimas veces, y como hemos mencionado, los mensajes son de Sí, forma simbólica, se utilizan muchísimas imágenes, sí, números, símbolos, cosas que por ahí uno también la trae al plano terrenal y puede haber una modificación en la interpretación. Por eso hay que ser exacto. muy cuidadoso y que hay una línea delgada, Siempre, ¿viste? Donde uno puede cometer un error. Por eso es sin importante duda. el entrenamiento de como todo, como mediunidad, Sí. como toda herramienta, el entrenamiento Sí, e sí, ir porque a veces es aprendiendo. por falta de experiencia, a veces, y no, no por ninguna otra cuestión, sino falta de experiencia. Y eso Claro, hace que se puedan cometer errores. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando uno hace este tipo de cosas para otras personas. Con claro. mucho cuidado, con mucho respeto y nunca perdiendo el foco de que, a ver, a esa persona tiene que, no puede perjudicarla, no puede, lo que yo le diga no tiene que ser para perjudicarla, tiene que ser No, para bien, para que la ayude, para que la calme o que le sirva de herramienta, pero nunca claro, para provocar una confusión, por ejemplo. Porque claro. entonces no tendría ningún sentido. Sinceramente no Aparte lo es como tendría. que no siempre te va a llegar, ¿no? Porque hay gente que dice, ay, Exacto. ¿qué ves? Bueno, no, eso viene solo a Sí, no. veces, a menos que vos te dediques 100% a la evidencia y que ya tengas un entrenamiento donde Claro. ya tenés otros plazos. Pero a mí, por ejemplo, desde mi lugar ahora es algo que me llega solo, que me ha sucedido, como mencioné, en una sesión de mediunidad, pero también me ha sucedido en Tarot, como el año pasado, donde dije predicciones del 2026, que fue la primera vez que lo hice, y la verdad ahora me están escribiendo de cosas que yo dije el año pasado, y yo tipo, eso dije que veía con total claridad, viste, que yo me olvido, viste que uno se Claro, olvida, lógico. No, más vale que te vas a y, acordar. y dije, wow, bueno, pero he tenido varias vivencias, pero ahora voy a entrar más en las experiencias personales. Lo que a mí me impactó fue que te lo conté, que yo estaba Sí. mirando, por eso acá la importancia de por qué a veces nos llegan cosas, ¿no? A nosotros nos pueden llegar cosas para nuestro entrenamiento, pero eso no quiere decir que lo tengo que transmitir, ¿no? Por eso Exactamente, de tal cual. manejar el filtro que vos mencionabas. Sí. Yo estaba mirando acá tele, buscando a ver qué ver en Netflix, porque no sabía qué ver, y de la nada aparece en mi mente el escenario de un choque de una moto, ¿sí? Ah, A claro, donde sí, yo sí, lo me acuerdo. veía, que era acá en la calle, a donde yo lo veía y yo me preguntaba ahí, ¿es un niño o es un perro? No había respuesta, bueno, pido, señor, que proteja a los niños, que no sé qué, sigo. Y a los 5 minutos escucho la moto que viene, bla, ¡paf! Que choca un perro, Dios. los vecinos, todo. Y yo quedé helado en la pieza porque no podía creer que lo había visto 5 minutos antes. Claro, Pero vos fíjate cómo es uno, porque no es la primera vez que había tenido una vivencia así. Lo que me impactó que en esto fue 5 minutos antes y con qué claridad todo. exacto. Sí, sí, fue, me acuerdo que me contaste, quedaste como muy wow. Sí, quedé Esto es un impactado. montón, dijiste. Era un montón, sí, no, no lo podía creer. Bueno, Y pero después aclaremos a la gente que no era un niño sino un perrito y que el era, perrito, después, sí, no sé, ¿no te enteraste al final qué le pasó? sí, no, el perrito, bueno, escucho eso, no sé qué, escucho a los vecinos y al rato escucho que arranca una moto y que le preguntan, flaco, ¿estás bien? Y el hombre se va. Bueno, dije yo, el de la moto está bien, se tomó el palo. Y el Claro, perrito, estaban todos alrededor del perrito y lo llevaron al veterinario y el perrito ok. estaba bien. Bien, Gracias a Dios no bueno. sucedió nada malo. Yo siempre preguntando por los animales,
Mi primera pregunta va a ser, a ver cómo está el perrito. No, es algo que me supera. No, Sí, sí, es terrible lo mío, pero a donde hay sí, animales involucrados es como que voy ahí, ¿viste? Es muy claro, fuerte lo mío. sí, sí, no, está bien, que No sos es que no tan, me preocupen las personas, que tampoco se me entienda mal, pero bueno, claro, soy sí, muy los perritos, soy la voz de los que no tienen voz, me parece. claro, es verdad eso, sí, Y entonces, así que bueno, no bueno, puedo. esa Sí, experiencia es fue increíble eso. impactante, pero era algo que ya me había sucedido, que también me pasó con un programa de streaming muy importante, donde, no sé si te lo había comentado vos, donde yo veía, eran las 7 de la mañana y este streaming Ah, es a sí, me las 10. acuerdo. Sí, me Y acuerdo a que me las contaste 7 de también, la ¿verdad? mañana Sí, también lo mismo, veo el escenario donde dos integrantes de ese streaming le dicen, yo le voy a decir al jefe que estoy enferma, que no voy a ir. Cuando yo prendo a las 10 de la mañana, dicen, tal persona está ausente porque... Entonces eso lo claro, había eso. visto y vos fijate, o sea, eso es una información que a mí me llegó, pero es como parte de mi entrenamiento. Y Claro. acá la importancia también de mencionar que no, uno también canaliza, puede canalizar también de los famosos, porque no todos somos uno en el plano espiritual. Sí, yo me acuerdo que te hice unos cuantos chistes con respecto a ese tema. Ah, pero sí, tal cual, tenés razón. Aparte, a ver, es cierto, todos somos uno, no tiene nada que ver si es alguien que está en la tele. A mí No, ese tipo de cosas también me han sucedido, pero por ahí uno como que les pasa de largo. Yo por lo menos, nada, las he pasado bastante de largo, pero me han pasado cosas así y claro, nada, como que a veces quizás uno naturaliza mucho y lo toma como que, bueno, nada, no sé, lo vi o lo sabía. sí, eh, por ahí no sé, quizás me acostumbré a eso y no, hay cosas que por ahí me acuerdo, otras que no, de claro, situaciones así. Eh, pero es parte del entrenamiento propio. En mi caso a mí me costó mucho entender que eso sucedía, que era así, que yo no estaba inventando nada. Eh, Me costó bastante entender eso. claro, O sea, incorporar ese tipo de cosas. Entonces sí, como que las ninguneaba en algún punto, porque bueno, no, como que, nada, seguramente, o cualquiera, o no sé, viste, como que... Y después te empezaba a dar cuenta que no, bueno, no es tan común. A ver, sí, es verdad, con lo que decíamos previamente, de que cualquiera puede desarrollar este tipo de capacidades. En eso, completamente de acuerdo. Pero bueno, no todo el mundo lo hace, no todo el mundo quiere. También hay que estar claro, dispuesto porque, a ver, cuando uno desarrolla este tipo de capacidades, vas a ver todo. Vas a ver lo lindo, vas a ver lo feo. Uno tiene que claro, estar dispuesto a eso. Se abre una sí, puertita en donde te muestran todo el abanico. No te muestran no, solamente las cosas lindas que uno quiere ver. no, no, Y a no, veces es fuerte eso, y hay que estar muy bien plantado para sí, ver y bueno, y entender de que es parte de que todo es parte y no es sencillo. no, no, Nadie va a decir que es sencillo, porque fácil. aparte lo importante esto de la evidencia que a veces la gente quiere, ¿no? Como saber todo qué va a pasar el mes que viene, qué va a Sí, pasar el año que viene, ¿no? Esto de, sí, de adelantarse. Eh, Muchas veces uno recibe algo, como me pasó a mí, que a través de un sueño yo recibo que hay un conflicto familiar, por ejemplo, ¿no? ajá. ¿Y yo qué hago con esa información? Lo único que fue, dice, yo soñé, les dije a dos personas, yo soñé tal cosa, espero que no suceda nada. Uy, no, espero que no. A los 4 días, quilombo familiar. Por tu Pero, culpa, vos eso sí, te pasa por andar soñando esas cosas, claro. ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, uno con esa información, que es igual como me pasó a mí de chico con el fallecimiento de mi bisabuela, no es que te llega porque vos vas a cambiarlo. Te llega por No, algo, pero eso tiene que suceder igual. Y en claro, este caso a mí me sirvió para darme cuenta que tengo esos sueños. En este sí, caso, estas dos personas, una vez más, algo que yo digo sucede, pero no por una cuestión de ego, sino de decir, bueno, acá hay algo que desarrollar, hay algo que sucede, claro,
Porque también una persona me dijo esto de que me pasó a mí con el streaming famoso, y es algo, porque hay algo que desarrollar ahí, ¿viste? Que es algo que si Sí, yo quiero, obviamente, entrar sí, en eso, hay un exacto. mensaje detrás. Pero bueno, a mí desde mi experiencia como que una cosa eran los sueños y otra cosa es, por ejemplo, si estoy tomando mate acá y veo el accidente como me sucedió. Eso me Ah, impactó mucho a mí. no, sí. Porque uno a veces, sí, sueños es una cosa, pero porque es como más común, diría yo. Sí, casi todos han soñado algo que luego sucedió. Que cuando entramos en Sí, confianza te lo cuentan, me ha pasado a mí. Después te lo cuentan, sí, porque no sí. sos el único loco, entonces te No, no, cuentan. no, también quieren sentirse acompañados, ¿viste? Claro, sí, Claro, a sí, ver, le voy a contar porque a ver que a mí me ha pasado por ahí que a determinadas personas, ponele, le han sucedido algo o han tenido un sueño así medio como extraño, entonces me preguntan, ¿qué te parece que quiere decir? ¿Qué te parece que significa? ¿Qué querrá decir esto? ¿Viste? Como si uno claro, tuviese esas respuestas. A ver, se puede llegar a interpretar hasta ahí, depende, hay que ser muy cauteloso, porque por ahí la interpretación de uno quizás no sea exactamente lo que significa en esa persona soñar con algo determinado, ¿no? A claro, veces sí, a veces no, depende también el conocimiento que tenga sobre esa persona. A mí me ha pasado con gente que conozco, claro. por suerte, digo Sí, yo, ¿no? Porque al conocer vos ya no sé, yo en mi caso por lo menos, al ser familiares o cosas así, tengo una interpretación muchísimo más clara. claro, Entonces trato por ahí de darle como herramientas más que decir, mira, tal cosa, tal. Tirarle tips, por decir algo, como para que esa persona por ahí reaccione y mire determinadas cosas que tiene que mirar. claro. ¿Entendés? No tanto, no ahondo mucho, pero creo que es también para cuidarme yo, para cuidar a esa persona, porque es lo que digo, yo tampoco Totalmente. tengo la razón de todo. O sea, Claro, y totalmente. con este tema de la evidencia o clarividencia, todas estas cosas, también uno puede ver cosas, pero no siempre tenés que decirlas, como decís vos, no siempre hay que No, decirlo. y aparte, a veces ¿Viste? uno duda también. A mí me pasó con una Obvio. clienta, con Esa va algo primero, con esa va respecto, primero. claro, con respecto a lo laboral, donde está todo trabado, no me acuerdo, creo que era un viernes y le digo, bueno, el jueves de la semana que viene te van a llamar. Lo dije, pero porque realmente en mi interior, y esta es la importancia de diferenciar cuándo sí, cuándo no, realmente en mi interior decía que el Sí, jueves algo iba a suceder. Entonces yo lo transmití, ni dudé ahí, ¿viste? Se lo dije. claro, exacto. Obviamente que yo me olvidé, el jueves me escriben, Bruno, estoy helada, me llamaron de un trabajo, o sea, con la exactitud, ¿viste? Pero es algo que uno lo sintió y lo dijo, ¿no? Porque como hay personas que dicen, a ver, No, vos qué ves, no, porque ahí ya le das lugar al ego, a la mente. exacto. Esa es la diferencia. Cuando vos eso sí, cuando vos tenés una certeza, Claro, me ha pasado muchas veces eso, de tener una certeza sobre algo, lo digo. No lo pienso, no lo paso por ningún filtro, no es necesario. claro, Eh, Directamente lo digo. Y quiero que esa persona tenga esa información. claro. Sí, 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 ahí no, Claro, en este no, caso no yo digo, dudo. bueno, a mí me llegaba que era darle tranquilidad, porque yo decía, tranquila, ya todo se va a mover, se está moviendo, los tiempos del universo son Claro. perfectos, pero me llegó clarito, porque hay otras personas que no les he dicho, pero a esta persona le dije, el jueves te van a llamar y el jueves hubo noticia Es y que bueno, fue maravilloso. no te pasa con todas las personas tampoco, eso también es cierto. Por ahí tampoco esa persona que tenés adelante necesita que tengas esa información para darle. Por ahí tiene que transitar otras Ah, cuestiones antes de. Entonces, por ahí esa información uno no la tiene porque si no estaría por ahí interfiriendo en ese claro, proceso que la persona que tenés adelante tiene que hacer. exacto. Es como, por Entonces, bueno, ejemplo, te llega un fallecimiento y vos no lo vas a transmitir. Porque es como no. siempre les digo, porque hay gente que dice, si vos sabés, decime. No, porque Ay, a uno sí, es a terrible eso. a Sí, la muerte nos tiene que agarrar de sorpresa porque es parte de nuestra escuela, a todos. sí, A todos nos sí. agarra de sorpresa si pasa de un día para otro o a través de una enfermedad. Pero eso es parte de nuestro aprendizaje del desapego Sí. acá en la escuela terrenal, como le digo a Pero veces. imagínate que le dirías, bueno, mira, tal día, tal cosa, vas a morir por un accidente, que va a venir un auto. Claro,
Ay, por favor, no, no, sería tremendo. Ya, no. Enloqueces a la persona, no, no está bueno. No. ¿Cuál es claro, qué ayuda le estás dando? No le ¿Sabes das qué? ninguna ayuda. De última, la ayuda se la das en el proceso de duelo, otro Claro, sí, acompañamiento. como Por- con un acompañamiento, con otra cuestión, pero Claro. ¿viste? No, no, con esos terrenos, enfermedad, muertes, no, no, Sí, sí. eso no, Encima no, no no, sé por qué se busca tanto eso, porque al final llega cuando tiene que llegar, o sea, es al pero sin duda, segundo pero buscarlo. sí, 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 se sí. busca, son preguntas bastante Después, comunes, bueno, pero en enfermedades entendibles, si alguien está transitando algo y quiere saber si va a salir bien o no, me ha pasado eso. Eh, Muchas veces he sentido, por ejemplo, de decir que sí, que va a estar todo bien, pero es una responsabilidad decirlo, porque muy, imagínate si no. es muy Entonces grande, ahí está el entrenamiento de uno, donde digo, bueno, a mí me llega esto, no necesito decírselo, que lo transite, le hago un acompañamiento, que lo transite como lo tiene que transitar, total, claro, va a salir todo bien y bueno, y ahí uno claro, sabe si lo que sintió es correcto o no. O me sí. pasa con esto también de los partidos. Me llega qué va a suceder, pero no se lo digo a nadie porque en realidad el entrenamiento es para mí, no necesito yo, viste, andar diciendo si la pegué o no la pegué. No, 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 eso queda ahí. Mi marido me tiene sentenciada a mí con ese tema, Ay, sí o no. porque cuando descubrí, fue también fortuito, Sí, descubrí que podía saber antes los resultados, yo quería practicar, ¿y claro. con quién iba a, ¿y con quién iba a practicar? Obviamente con él, porque Y hay que sí, mirar los más partidos. vale. Bueno, dijo, no quiero que me digas mal los resultados. Claro. Escucha, ¿viste? No Y me- bueno, anoche, por ejemplo, con el partido de Argentina, eh, ¿cómo es? Con el equipo que jugó, sí. yo sabía que iba a ser ese el resultado. Mm, Y igual es como que uno quiere sufrirlo igual al partido, porque bueno, claro, últimamente venimos sufriendo los partidos, ¿no? sí, sí. Eh, y sabía interiormente que iba a ser ese el resultado, con números exactos. Claro, Y yo sí. digo, qué lástima que no lo anoté, porque me había tomado en una época, agarraba y anotaba, antes lo dejaba en un papelito, y cuando terminaba el partido, mirá, y le daba el papelito porque yo Claro. quería que viera que yo lo sabía, ¿viste? Sí, 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 No, no, bueno, después ya está, no lo hago más porque no quiero, no tengo quórum, ¿viste? No. sí. Sí, sí, No, sí. dice, yo quiero verlo al partido, no me digas el resultado, yo lo quiero ver. Está Claro. bien, tiene razón, es parte del Sí. disfrute, pero yo quería Y bueno, practicarlo. eso, esto de que es violencia, ¿no? Y por ahí hay mucha gente que ha dicho, mucha, pero alguien, no sé si vos escuchaste de Babaganga, una muy conocida, que fue una persona que predijo muchas cosas, como la Primera Guerra Sí, Mundial, sí, no sé si bueno, la pandemia de la vida también, y entre otras cosas. Entonces, la evidencia existió siempre y hubo grandes canalizadores, podríamos decirle, ¿no? Videntes, que han dicho muchas cosas que iban a suceder. Y sí, con tanta exactitud, porque a veces sí, llegás ahí, es por eso que hay, digo yo, en lo que uno puede ver, a veces hay modificaciones justamente por este libre albedrío que vos mencionaste, que uno toma decisiones y uno modifica muchísimos caminos, ¿no? claro, Entonces, a veces no sucede en la fecha exacta, pero hay una aproximación, por ejemplo. exactamente. Pero bueno, después ha sucedido estos casos donde, eh, ¿cómo es? La exactitud de las personas en lo que han Sí. dicho. Y de Bueno, años. esto de lo del terremoto de Venezuela también, no sé si has También. escuchado, también una vidente creo que también fue, una mujer, Sí, también lo predijo y tremendo. sí, ¿Viste esas cosas? Porque a mí me pegan fuerte todo eso. Entiendo, difícil, pero lo entiendo. Entiendo que hay muchas, estamos en un proceso, la Tierra en este momento está en un proceso donde hay mucha energía muy fuerte que sí, está provocando muchas situaciones complejas, entre ellas esto, donde va a haber, hubo y va a haber, va a seguir habiendo mucha elevación de almas en conjunto, que sí, pactaron eso acá. Es muy difícil eso de entender para los humanos, es muy sí, difícil.
sí, Y sí, sin embargo está sucediendo. sí, Y sucediendo. es difícil entender, o sea, es difícil aceptarlo. Claro, Por ahí uno, estando en este tipo de trabajo, por decirlo de alguna manera, o en estas experiencias que hacemos nosotros, lo puede ver desde otro lugar. Sin embargo, claro. igual te va a llegar y te va a causar Llega, angustia y sí, impotencia, pero bueno, pero es lo que tiene que ser y es perfecto que sea así también, aunque es claro. completamente difícil. Y aparte porque también hay muchos planteos de decir, ¿dónde estaba Dios cuando ocurrió esto? Por ejemplo, siempre se busca el chivo expiatorio, ¿viste? Alguien que sea responsable de este tipo de tragedias o de estas Claro, cosas. sí, 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 No lo hay, no lo no hay. hay, no hay nadie, no hay culpables. Son cosas Aparte, que suceden. claro, es parte, vuelvo a mencionar, nosotros venimos a aprender acá, así como Sí, en algún momento u otro a todos la muerte nos va a llegar cerca, nos va a sí, tocar trabajar el desapego y con situaciones así también, ¿no? De accidentes o cosas sobrenaturales, o sea, te va a suceder, te va a llegar en algún momento u otro y no es sí. para culparse, no es parte del Es aprendizaje. parte sí, del aprendizaje y tiene un propósito también que suceden estas cosas. No suceden porque sí. No, Hay una limpieza de karma importantísima, terrible, y por eso es tanta la gente que trasciende. claro. Eh, y es complejo, no es un tema fácil, ¿viste? Aún para los que podemos llegar o que estamos más empapados en el tema, porque bueno, hoy en día hay mucha información y eso está genial, ya lo hemos dicho, pero bueno, no siempre se puede llegar a comprender del todo, porque decís, pero ¿por qué? Bueno, a ver, no es un por qué, sino un para qué. Siempre hay Claro, un para qué. Siempre hay siempre. un para qué. Que bueno, acá terrenalmente cuesta muchísimo entenderlo porque estamos en este juego donde solamente se toma muy en cuenta lo que se toca, lo físico, lo que uno puede comprobar, lo que tiene el argumento, y el resto como que, es un gran signo de interrogación, donde tenés un montón Claro. de, de ideas o de cosas que vas a recibir, que te van a decir, es por esto, por aquello, y se busca siempre un culpable. No, no hay culpables, no lo hay. No, no, Simplemente no. sucede, tiene que ser así y tiene un propósito que Claro. probablemente no todos entiendan en este momento, pero en algún momento se va a entender. Y porque aparte, si bien en algunos acontecimientos son de forma colectiva, desde esa colectividad Sí, también hay una singularidad, o sea, cada persona claro. tiene que vivir como esto que sucedió allá, esa situación en ese contexto. Exactamente, tal cual, tal cual. Mencioné esto del terremoto de Venezuela porque es lo que más me llega, y ahí también veo la solidaridad, veo que todos se transforman en una sola cosa en cuanto a lo que significa ayudar. Hay un lema que dice, ninguna vida queda atrás. Claro, ¿Viste? Entonces ves videos salvando animales, mascotas que por ahí sus dueños claro. probablemente hayan fallecido o no, después se reencuentran a veces no, niños, gente grande, o sea, ahí no hay diferencia de nada, ¿me entendés? No, no, no. Ves ese amor incondicional y eso a mí me llena el alma. Es una Claro. cosa que digo, wow, más allá, a pesar de todo ese horror, de toda esa situación tan triste, Sí, ves ahí amor, ves amor puro y también ves a los perritos, yo que soy fan de los animales, a los sí. perritos que ayudan, que están entrenados para encontrar. Es increíble, es impresionante y emociona hasta Y el ahí corazón. aparte, en esas situaciones también vos ves cómo la luz actúa a través de cada uno, del bombero, del Es, perrito, del vecino que se acercó. Ahí exacto. Que ves no hay la luz distinción, o también Dios actuando como a través de pero cada uno de sin nosotros. dudas, ¿cómo Eh, no? es Y, así, por eso la y mucho importancia amor. que mencionaste vos, porque por como es la temática del vivo, vivencia, que también así como, porque hay personas que dicen, bueno, si vos lo viste, ¿no? ¿Por qué no hiciste algo para que no suceda? Bueno, tiene que suceder, así como algo de lo que vos mencionaste, el terremoto, también en la vida nuestra, también en nuestras experiencias personales, donde uno puede ver algo, pero no es para evitar, Claro, sino no, es simplemente parte del aprendizaje de uno y que uno tiene esa información porque
si bien hay libre albedrío, que por eso es complejo hablar de esto, también hay un destino ya, también hay algo que ya nuestra alma pactó que sí o sí la vamos a tener que vivir. Hay ciertas ocasiones donde uno va a tomar nuestras decisiones por libre albedrío, pero después hay otras donde uno sí o sí lo va a tener que transitar, porque ya Sí, nuestra alma pactó eso para poder evolucionar. exactamente, tal cual. Y aparte hay otro tema. ¿Por qué no, esa pregunta que hiciste, o que sea, si vos si lo viste, no podés hacer algo? No, no se puede hacer nada. Que vos lo puedas ver no significa que puedas hacer algo. No, no, no. No, 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 la eso verdad es es que no. algo, Uno puede ver nada más. O sea, llega claro, hasta ahí. sí, Eh, sí, sí, la evidencia es eso, vos podés ver, no significa que puedas hacer algo. Y claro. también, es como decía hoy, respetar mucho los procesos de cada persona. Mm, Porque a total, veces el dar determinada información puede perjudicar más que ayudar. exacto. Entonces, sumamente cuidadoso con Y la hay que, información que uno da. ahí hay que ser muy cuidadoso, muy responsable si te dedicas Sí, a esto sí, y humilde siempre, sí, porque por eso el ego, sino para demostrar, uno, como digo yo no tengo que demostrarle a nadie de lo que exacto. yo puedo canalizar, sino a mí nomás me lo tengo que demostrar de última. Sí, Para sí, confiar que sí, yo soy el que muchas veces desconfía de sí mismo. Pero después para exacto. demostrarle al otro que yo sé, que yo veo, no. No, 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 porque ahí entras en un juego donde justamente el ego interfiere y la sí. canalización ya no es tan pura, no es tan clara. Porque como vos No, sabés, no, cuando te no. llega algo, cuando te cae, como dice, cuando te cae la info, es algo claro, es algo Claro, liviano, es algo amoroso, no te genera miedo, no te genera preocupación porque vos ya lo sentís en tu corazón que eso es así. sí, En cambio, si hay exactamente. otras cosas ya que seguramente te debe haber pasado, viste, cuando uno duda mucho, que te Sí, genera incomodidad o algo, es ahí donde yo digo, no, esto no está tan claro. Entonces lo dejo, claro, esto no viene, sí, no es una canalización, ¿no? Que, sí, por ejemplo, muchas veces uno también se confunde, ¿qué estoy canalizando, qué no estoy canalizando, ¿no? Cuando estás sí. en este mundo. Sí, la duda esa, sí, está a veces. Pero Sí, es sí, cierto que cuando la información es precisa, certera, no hay duda, no, no hay se duda. siente, fluye, no hay, no, no, ni siquiera Me- pasa por la mente, es como que ya no, está, no, me es así. pasó un día donde yo veía muchos bebés, creo que fue el 2024, sí, muchos bebés. Entonces una persona agarra y me dice, bueno, ¿ves a alguien quién? Conocido y le digo, bueno, a ver, la verdad que se me vienen dos nombres. Lo menciono, quedó, ¿viste? Sí. Al tiempito nos enteramos que estas dos personas estaban embarazadas y un montón más en mi alrededor, ¿viste? Eso fue algo muy lindo porque la llegada de un bebé siempre es lindo. Ay, sí, a mí en una época me pasaba que cuando todavía no me dedicaba a hacer nada de esto, estaba en pleno descubrimiento yo en esa época todavía, y me pasaba de que sentía olor a bebé. Por ejemplo, no sé, iba en auto con mi marido, con él, el nene, qué sé yo, íbamos andando, no sé, íbamos, qué sé yo, a la escuela a llevar a mi hijo, cualquiera. Y empezaba a sentir un aroma a bebé. Y decía, alguien está embarazado, alguien de mi entorno está embarazada. Bueno, claramente me enteraba de que alguien estaba embarazada. Sí, sí, Era claro. así, era increíble. Mm. Eh, una cosa que yo misma me sorprendía y me pasó durante bastante tiempo eso. Fue en mis comienzos, hace mucho ya. Mira, qué lindo. Sí, 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 eso por eso, todas las evidencias no están, no todas son malas, hay muchas que son No, lindas, esas son hay cosas lindas. que son lindas. Yo a veces también, por eso te digo, iba caminando y también veía a una persona hablando sobre una moto. Bueno, digo yo. Dejo pasar, sigo caminando. A los días esta persona me cuenta que se había comprado una moto. Entonces, bueno, son cosas, viste, que son lindas, no es feo. Claro, El tema es sí, cómo cuando vos canalizás algo que para nuestra mente es malo o es feo, o son cosas que uno tiene que transitar, como la muerte que mencionamos, ahí sí, y por eso ahí uno se queda con esa información, pero no se la decís a la persona porque no suma para nada. no, no, para nada. De hecho, es verdad, es como para decir, bueno, esto me lo quedo yo y bueno, ya está, se verá. Tampoco es Claro, que, como dijimos, no podés hacer mucho, por más que
vos transmitas, incluso puede ser perjudicial, entonces más vale llamarse al silencio Claro, y exacto, bueno, y no decir, y bueno, decir lo que realmente vaya a servirle a la persona, sin claro. duda. Así que bueno, a ver, quienes están en el vivo, si tienen alguna pregunta con respecto a videncia, porque ahí vi que preguntaban que eso es mediumnidad. Sí, Vamos a tener que hacer otro de mediumnidad porque viste, yo te dije y vos dijiste, vamos a hacer evidencia, guau. sí, sí, sí. Vamos, yo tenía ganas de hacer uno de mediumnidad en YouTube directamente. Ajá. Bueno, te lo dejo en tus manos. Viste, yo dije que voy a agarrar y me voy a interiorizar con el tema de la tecnología, pero bueno, tampoco pretendas tanto, tan rápido, no Claro. sé si me va a salir. Bueno, pero yo tengo que aprender, así que de YouTube aprendemos los dos. Ahí va, bueno, Ah, bueno, dale, ahí vamos estamos. a tener audiencia nueva y bueno, y a ver cómo es, porque nunca hice Y un bueno, vivo algo va a salir, ¿viste? algo va a salir, sí. Algo vamos a hacer. Hay que Algo vamos a aprender, hacer. Claro, y de última decir, bueno, estamos aprendiendo. claro. Bueno, Ay, Dios. quienes están mirando, si tienen alguna pregunta o quieren compartir de Claro. evidencia, que sintieron, vieron algo, soñaron algo y luego sucedió, que es muy común. Ahí. Pero bueno, en este contexto mundialista, el tema de evidencia es mucho, ¿no? Viste que por Sí, cantidad, que pasó también en el mundial anterior, donde había muchísima información. Yo ya había visto, ¿no? Algunos que habían canalizado y otros, después como empezaba a mirar programas donde, no sé, entrevistas a Maradona, había una fecha que dabas, viste, cómo es la sincronicidad numérica. Había sí. fechas, todo donde daba que Argentina iba a ganar, viste. Eso era Claro. muy... Ay, Sí, sí. sí, Bueno, ojalá que esta vez también nos pase. sí. Sí. Digo, para los que dicen que vamos a ganar, bien, Bien. bien, vamos a hacer fuerza, mandar mucha luz y todas esas cosas, porque últimamente he visto memes de toda clase. Anoche, por ejemplo, me reía mucho porque veía un meme de que estaban todos los de la selección que jugaban con nosotros, los de la otra selección estaban todos congelados, ¿viste? Entonces Ah, decían, pasen esto los grupos, sí, sí, los sí. querían congelar para que nosotros ganemos. Terrible, ¿viste? Son terribles. Ahí hay un Ay, mensaje. Hola, ¿cómo están? Bueno, a mí particularmente ser amiga de Bru es como ser un canal o algo así, siempre porque está re loco las cosas, está re loco. Las cosas que yo guay. soy re loca, sí, es verdad. Sí. Bueno, sí, eso también. No sé si habré hecho alguna canalización así, recordame Nati, que de luego sucedió. He canalizado cosas del pasado y todo eso, pero algo, sí, creo que sí, sí, no me acuerdo, pero sí. Que viste que estás Sí, tomando mate y por ahí va, decís y después sí, sucede. sí, sí, tal cual. Consulta, Eh, significado de los sueños. sí, El significado de alguna los cosa. sueños es como mencionó Lu anteriormente, es muy amplio ese tema, dado que yo desde mi opinión, ¿no? Como que se mezcla mucho. Hay parte de nuestra mente, de lo terrenal, hay muchas cosas, muchos simbolismo, podríamos decir, de nuestro ego, de nuestra mente, que es como cuando Exacto. soñamos con cosas que sucedieron durante el día o cosas así o que se mezclan, pero así también hay una delgada línea donde uno pasa, podríamos decir, al otro plano, pero que es más acá que allá, donde lo que Sí, se le llama lo onírico, que es por eso que muchas veces vemos lugares que no conocemos, personas que no sí, conocemos y como que no tienen sentido las cosas y que se mezclan. Bueno, el plano de los sueños es muy amplio porque es como muchos dicen y yo también coincido, es como que uno muere todas las noches, nomás que no se desprende sí, el espíritu completamente, ¿no? exacto. Entonces, Sí, uno cuando sueña tiene acceso a información que dormido, si no lo tenés desarrollado, no lo tenés. Entonces, los sí, sueños es muy amplio,
pero casi Sí, siempre hay un mensaje y yo siempre digo, por eso está bueno notarlo, porque fíjate que muchas veces a lo primero lo tenés bien, pero ya después uno transmite la interpretación de sus sueños, no lo que realmente exacto, sí, sucedió. Entonces sí, a es veces por verdad. eso está bueno escribirlo apenas soñaste. Sí, ni bien te despertás, enseguida anotarlo. Claro, Porque ahí es donde más detalles tenés y después, bueno, y no está ensuciado por la mente, digamos, por lo claro. que uno piensa, le parece o lo que sea. Eh, sí, es verdad eso, pero es cierto que es muy amplio, ¿no? Ahí ya la interpretación de los sueños ya es un tema más delicado. Por eso yo hoy mencionaba el hecho de decir, por ahí me preguntan, generalmente es familia o amigas o cosas así, donde Sí, uno ya conoce a la persona, entonces ya puede llegar a darle una pista o una herramienta con respecto a determinados sueños. Tampoco es que, bueno, me dedico a interpretar sueños, no, la verdad es que no. claro. Porque bueno, no es por ahí, porque puede significar un montón de cosas, hay un amplio abanico. Y bueno, Sí. no es por ahí. Yo creo que las experiencias que por ahí, si hay alguien que quiera mencionar, es más que nada de esto que estábamos hablando, de decir, bueno, que alguna vez, suponte, vio o sintió o vio una imagen así o algo se le cruzó por la cabeza o mentalmente algo que después sucedió, por ejemplo. Claro. Eso sería una parte de la evidencia. Eh, o esto que yo contaba, yo en mi caso, por ejemplo, sentir aromas de bebé y después enterarme prontamente de que había una embarazada dentro de la gente que yo conocía. Me pasaba con gente que conocía, pero así, me venía así de golpe y por ahí me pasó una vez con un familiar muy cercano. eh, Fuimos a una plaza a tomar mate y Ajá. así, y nada, de pronto a mí me llega esa información de que ella estaba embarazada. Ella todavía no lo sabía. Ujú. Fue ahí. Y no sé si se lo alcancé a decir a alguien o no, no recuerdo, creo que sí, pero no a ella. Y nada, en cuestión de semanas me entero de que estaba embarazada y coincidía perfecta la fecha. Ajá. Me quedé, bueno, así, fue muy flasheante eso para Sí, mí en ese sí. momento, porque todavía tampoco no tenía tanta información como la que tengo ahora, digamos, y era como muy común. Y también después de decir, a ver si es varón o es mujer, y ese tipo de cosas también me pasaba. Si va a Ah, ser un sí. varón, un bebé, sí, si va a ser nena o nene, y no por eso que, no, porque si la panza es más ancha, que es más puntiaguda, que... No, yo no miraba la panza, la verdad es que no. No, a mí Era me... lo que sentía. Por ejemplo, No, por eso no, te digo, hace poco vi un estado de una persona que decía, ¿será niño o será niña? Y a mí ya me llegó, pero estoy esperando a ver que ella después diga, no le dije qué era. no, 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 Voy no, no, a no. ver si la Es una peleo o práctica no. para uno. Sí, Es para sí, uno el y tema. es para uno. Sí, Sí, sí. sí, tal cual, esas cosas. Después, otra de las cosas, por lo menos a mí fue una de las con las que descubrí también o empecé a prestar más atención. Esa por ahí no sé si está tan buena, pero bueno, en algún momento me replanteé mucho para qué me sirve a mí esta información, con esa, así, con esta energía con la que te la digo, ¿para qué me Claro. sirve esto? Era de ver fotos de personas y darme cuenta quiénes eran las personas que estaban fallecidas, por ejemplo. Ajá. Eso me sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Eso fue uno de mis primeros descubrimientos. Ujú. Y nada, hay situaciones, o sea, No sé por qué me dice tiempo restante 30 segundos. porque nos va a sacar del aire. ¿Por qué será? Eh, no La, sé. la otra vez tuvimos 3 horas. Dirán, y esto van a estar 3 horas, los vamos a sacar Esto antes. no, 3 horas no, lo vamos a sacar antes, lo borremos, Bueno, chao, chao, chao. si se corta, vuelvo a hacerlo. 8, 7, 6, no sé por qué. A ver qué sucede. 3, 2, 1. Uno.